Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de realizar una reunión de trabajo con alcaldes y alcaldesas de Euskal Herria Bildu de Guipúzcoa. La verdad es que hemos tenido oportunidad de hablar de muchísimas cosas. Estamos llegando a la mitad de la legislatura y se ha hablado pues, de los proyectos que alcaldes y alcaldesas tienen encima de la mesa, de sus preocupaciones. Hemos hablado también del modelo de gobernanza y también de temas de actualidad, ¿no? Hemos hablado de la reforma fiscal, hemos coincidido todas en pensar o en interpretar que lo presentado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pues no es más que un ejercicio de maquillaje, y nos preocupa en este sentido que no sea un planteamiento válido para responder a los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo porque también es un planteamiento que tiene como consecuencia una bajada de la recaudación, y eso tiene una incidencia directa en la financiación municipal, y eso preocupa muchísimo a alcaldes y alcaldesas. Pero es que no es solo eso, ¿no? Ayer mismo vimos como el Partido Nacionalista Vasco tumbaba en el Congreso el impuesto a las empresas sobre los beneficios de las empresas energéticas, y lo hacía a sabiendas de que lo negociado entre Euskal Herria Bildu y el Gobierno del Estado hacía que ese impuesto iba a ser gestionado por las haciendas de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo tanto, ayer lo que se votaba y lo que se tumbó era un impuesto concertado. Para nosotras eso es un grave error y tiene unas consecuencias también graves, ¿no? Que en principio ya de entrada lo que supone es que las haciendas de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya van a dejar de recibir 100 millones justo en el día que sabemos además que no se han cumplido las previsiones de recaudación y que estas haciendas recibieron el año pasado 690 millones menos, ¿no? Las consecuencias, por tanto, son graves, y los principales damnificadas va a ser la ciudadanía. El Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar cómo se van a adecuar los presupuestos, porque ese ingreso de esos 100 millones proveniente del impuesto a las empresas energéticas estaba previsto en los presupuestos, ¿no? Con lo cual tendrán que explicar cómo se va a ajustar ese presupuesto y qué consecuencias va a tener esto en las políticas públicas. Se han terminado ya las excusas. El Partido Nacionalista Vasco tiene que decidir si quiere construir el futuro con el Partido Popular o si por el contrario quiere iniciar la senda que garantice los servicios y la calidad de vida que requiere la ciudadanía. Mientras algunos parecen estar ahí metidos en ese esfuerzo, empeñarse en el esfuerzo de reforzar el monopolio de las desigualdades, Euskal Herria Bildu y los alcaldes y alcaldesas de Euskal Herria Bildu queremos ser garantes de bienestar. Nosotras Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política de Guipúzcoa, gobernamos en 51 municipios de Guipúzcoa, conocemos de primera mano cuáles son las necesidades, los deseos, las preocupaciones de la ciudadanía, y para poder responder a esas preocupaciones, a esas necesidades como necesitamos también ingresos. Es imposible hacerlo con planteamientos que supongan una reducción en los ingresos.